La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El destino natural de las exportaciones de crudo ecuatoriano son las refinerías de los Estados Unidos, pero el Ecuador era el único miembro de la OPEP que siempre vendía a intermediarios para que sean estos quienes, a su vez, revendan a los refinadores. El expresidente Rafael Correa ofreció terminar con esa intermediación, pero en los últimos 14 años, desde que Petroecuador estuvo en manos de la Fuerza Naval, se ha cedido la comercialización de crudo a los intermediarios para que estos continúen con el millonario negocio de la reventa de crudo a las refinerías norteamericanas. Walter Spurrier, analista económico. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin, por haberme invitado. Ricardo Javier Merino, gerente general encargado de Petroecuador, renunció a su cargo por no estar de acuerdo con una nueva preventa a China que garantice el crédito bilateral que busca Ecuador por 2.500 millones de dólares. Le pregunto, ¿es normal que un acreedor quiera garantizar el cobro del dinero que presta, pero de allí a comprometer la política de comercialización, renunciando por escrito a la posibilidad de realizar ventas spots que son siempre más beneficiosas que las condiciones de esos contratos de preventa? Genera una diferencia importante. ¿Es lesivo contra los intereses nacionales lo que se quiere hacer? Bueno, el punto es que es una consecuencia de la incapacidad del gobierno de poner orden en sus finanzas públicas. Estamos en una situación fiscal absolutamente desastrosa por no haber cortado el gasto corriente. Ha habido que tener una reestructuración de toda la deuda, parte con los tenedores de bonos, parte con el Fondo Monetario que nos presta más, parte tiene que estar con China. China solo nos va a prestar dinero si presentamos el petróleo como garantía, o sea, la preventa. Lo ideal sería no hacerlo, pero si no hacemos la preventa de petróleo, no hay ese préstamo a la China, se puede caer el acuerdo con el Fondo Monetario y puede no haber cómo poder pagar todo lo que tiene que pagarse en el presupuesto del Estado. Es una lamentable consecuencia de una incapacidad de controlar el gasto corriente. Pero ahora, ¿China es el único prestamista bilateral que ofrece dinero fresco al Ecuador o en los actuales momentos se pudiera quizás recurrir al mercado para colocar bonos, no sé, o quizás ese ejercicio en estos momentos tendría condiciones más duras? En estos momentos no hay esa opción, no hay esa opción. El riesgo país está por los 1.000 puntos. Acabamos de reestructurar la deuda en bonos, el mercado no va a tener apetito para nuevos bonos, una tasa de interés sería mucho más elevada. Es la situación que se pone cualquier familia si no cubre sus gastos y tiene que recurrir a un chulquero, digamos, ¿no? No queda otra opción. El gobierno debería restringir el gasto corriente para poder ponerle fin a esta práctica de preventa que es inconveniente, pero bajo las circunstancias es el mal menor. Las condiciones de vencimiento y de tasas de interés que propone China son muy duras para el Ecuador en relación a las que renegociamos con los tenedores de bonos. Usted habla de un chulquero. Esa es la figura más oportuna para calificar nuestra relación crediticia con el gigante asiático. Bueno, el punto es que la tasa de interés de la China, de los bancos chinos, es menor que la de los bonos. Lo que sucede es que los bonos no tienen ninguna garantía. Los bonos, de hecho, pues se han tenido que reestructurar y los tenedores de bonos han tenido que aceptar un descuento. En el caso de la China es una tasa de interés relativamente alta, considerando que tienen una plena garantía. Ahora, aquí está el problema adicional que se presenta, es que según el gerente de Petroecuador, el precio al que hay que vender a las empresas chinas es inconveniente, es un mal precio que vendría a ser con un castigo de más de $2 por barril. Cuestión que el ministro de Energía no está de acuerdo. Él dice que no se puede comparar un préstamo, una venta a largo plazo con una venta spot. Pero el hecho es de que si no estamos vendiendo al precio de mercado, no hay competencia
diferencia, si de alguna manera el precio que estamos vendiendo no es el de mercado, ese viene a ser una ganancia adicional para el conjunto de empresas chinas. Entonces ese vendría a ser el inconveniente que tornaría oneroso el crédito. Pero lo cierto es que no hay otro organismo, no hay otro país que está dispuesto a prestarnos un monto tan elevado para hacer frente a las necesidades fiscales. En 2019 la Contraloría auditó la deuda externa ecuatoriana y observó la preventa petrolera a China como garantía de los créditos bilaterales. ¿Se han cumplido con estas observaciones en los nuevos créditos o se continúa con la misma práctica pese a los señalamientos? Yo tengo entendido que la observación de la Contraloría no impide, no preclude de que el gobierno, de que Petroecuador, por bajo determinadas circunstancias, proceda a hacer esa operación. Tengo entendido, eso lo tendría que aclarar el Contralor. La cesión que hace Petroecuador a Petrochina de la comercialización de ese crudo, en definitiva termina con la venta de Petroecuador a los intermediarios, pero China lo hace en su lugar y estos a su vez lo revenden a refinerías de Estados Unidos. Esta doble reventa, primero a China y después a los intermediarios, perjudica al Ecuador, impacta en el precio que recibe Petroecuador por su crudo. Al dejar espacio para dos intermediarios, China y el criollo, ¿esto ocurre? Ya hubo un problema. En algún momento el Perú le reclamó al Ecuador de que por qué tenía que comprarle crudo a una empresa china cuando podían negociar directamente entre las empresas peruanas y ecuatorianas. Porque a la final sí, al entrar en ese tipo de operaciones con un intermediario encarece. Ahora, con frecuencia los compradores de crudo son intermediarios, porque muchas veces el intermediario lo que hace es compra diversos crudos y luego le entrega a las refinerías la mezcla de crudos que la refinería necesita, porque cada refinería necesita una mezcla distinta de crudo de acuerdo a sus características. Entonces sí desempeñan un papel los intermediarios. El tema es que el Ecuador no puede libremente escogerlo por sus problemas fiscales, tiene que vendérselo a la empresa del país que está dispuesto a darle créditos. Ese es el problema, el que no podemos decidir soberanamente debido a la incapacidad de controlar nuestro gasto público. Ese es el problema, pero no es el único problema, porque entre las observaciones de Contraloría se señalaba justamente que Petroecuador nunca recibía el dinero de la venta de su crudo, sino Petrochina, quien a su vez cobraba el crédito que se daba al Ministerio de Finanzas. El nuevo contrato de crédito sigue el mismo formato. Además están los señalamientos del gerente o del exgerente, quien en su carta de renuncia señala que en el proceso de suscripción del contrato comercial para acceder a un crédito con China, dice: debo sugerir, se realice el análisis objetivo y técnico de tal manera que se evidencie el cumplimiento de la normativa expedida para el efecto y las recomendaciones de Contraloría. Entonces, no solamente es el problema económico, ya mismo, pero de poco tendrán un problema legal. Bueno, hay que ver, esa es la interpretación del gerente de Petroecuador. No sé y supongo que las autoridades económicas tienen una interpretación distinta del planteamiento de la Contraloría. Tengo entendido, por declaraciones oficiales, que este contrato sí tiene algunas diferencias, o sea que el crédito de los bancos chinos va directamente al Ministerio de Finanzas, no va a Petroecuador para que Petroecuador a su vez le entregue el dinero a Finanzas, como ha sido en los casos anteriores. Pero en el fondo la situación es la misma, las dos cosas están atadas. Si no hay la venta de crudo, no hay el préstamo, a lo cual tenemos que sumar que a lo mejor no va a haber el petróleo para poder hacer un acuerdo y obtener el monto que está previsto recibirse, porque debido a que como lo que se ha recortado es la inversión y no el gasto corriente, la producción petrolera ha caído como en 50.000 barriles diarios. O sea que a lo mejor los 50 millones de barriles que tenemos que vender en la China no están disponibles y no vamos a poder obtener el crédito del monto que requiere el presupuesto del Estado. Y se ha dicho como solución a este problema que se debe precisamente incrementar la producción de Petroecuador, porque actualmente, según orden del ministro de Energía, todo
el crudo disponible es para China y ya no queda nada para las ventas spot que hacía Petroecuador. Le pregunto, ¿no sería mejor que si el comprador final siempre es una refinería de Estados Unidos, todos los concursos spot sean para esas refinerías y así se elimina a China de la intermediación y también al intermediario criollo? Bueno, lo ideal sería estar abiertos al mundo para tener la mejor propuesta, pero si tuviésemos esos, no viene el crédito de la China. Nuevamente, el problema es la incapacidad del país de reducir sus gastos de acuerdo a sus ingresos. Y por lo tanto, al ser China el que está dispuesto a darnos préstamos en ese monto importante, y esa es parte de todo el arreglo de nuestras finanzas públicas, en que los tenedores de bonos, el Ministerio y el Fondo Monetario son los otros dos componentes, pues al no poder controlar y manejar esa situación fiscal, no queda más que hacer estos concursos dirigidos en que solamente empresas chinas participan y por lo tanto, obviamente, al no ver toda la competencia posible, las condiciones que se logran no son las mejores. No tener la plata es un problema y se lo está solucionando de la única manera que existe, ¿no? Cediéndolo todo. Pero otro problema es qué se hace con la plata. Y ese segundo problema, ¿cómo se lo está abordando? Lo que se hace con la plata, este dinero va a ir a pagar el rol de pagos del gobierno central, va a ir a pagar lo que hay que entregarle a los municipios y consejos provinciales, va a ir a pagar al seguro social, va esencialmente a un gasto corriente que tiene el gobierno, no va para hacer inversiones, va únicamente para mantener un tren de gasto que se dio el gobierno bajo la administración anterior y que no ha sido capaz de reducir a sus realidades. Gastamos por encima de nuestras posibilidades y por eso estamos en esta dura situación. Y que no fueron capaces de reducirlo en 3 años y medio de gobierno y en el poco tiempo que le queda tampoco es que se está haciendo mucho. Sí es. Ahora, el ministro actual, el ministro de Finanzas actual, ya ha sido ministro anteriormente y en la época de Lucio Gutiérrez se caracterizó por la austeridad fiscal. Entonces, esperemos que trate de imponer más reglas de autoridad, de restricción en gasto fiscal y que arme un presupuesto del año 2021 en que sea mucho más austero que el presupuesto actual. Comenzar de cero, presupuesto base cero en lo posible, porque no se puede totalmente hacerlo porque hay preasignaciones, pero tratar de eliminar en el presupuesto 21 todas las cosas que son de las que se puede prescindir del gasto para no seguir en esta situación de incapacidad de financiarnos con nuestros propios ingresos. Este tema del presupuesto base cero se lo viene escuchando ya a algunos analistas. ¿De cuánto se presume que podría ser el ahorro de recursos si es que se adoptara esta modalidad de presupuestar? No sabría decir con exactitud porque el asunto es de que hay preasignaciones, o sea que hay entidades a las cuales hay que darle un porcentaje de ingresos y no se puede poner en cuestión en qué lo gastan y para reducírselo. Pero pienso yo que en cualquier entidad pública o privada, cualquier burocracia grande, es relativamente fácil hacer una reducción bastante importante del gasto, porque la idea del presupuesto base cero es que se comienza cuestionando cada gasto, no que viene un ministerio y dice necesito tanto, sino que decir, bueno, ¿y en qué estás gastando? Estudiar cada gasto y decir, este de aquí no lo tienes que hacer, este no lo puedes hacer, este de aquí no te voy a dar la plata. Lo que hace una familia cuando le faltan los ingresos y tiene que pasar revisión a todo lo que gasta y ver de dónde, qué gasto puede eliminar y qué gasto puede reducir. Pasando a otro tema, Petroecuador cambia su modalidad de comercialización interna estableciendo bandas de precios y libre importación de derivados. ¿El subsidio focalizado para transporte público de personas y de carga ya está resuelto o continúa pendiente? Realmente no conozco porque solamente yo tengo información al respecto de lo que se conoce de manera pública, pero lo lógico es de que ya esté de acuerdo un subsidio esencialmente para el transporte de personas, transporte urbano e interprovincial de personas. Yo no pienso que debería haber un subsidio para el transporte de carga. El transporte de carga, si tiene que haber aumento de tarifas, lo pueden pactar entre transportista y cliente final. El asunto es las personas,
porque en la situación crítica actual no se podría pretender que se le suba el costo del transporte público a la ciudadanía. Eso tiene que quedar pospuesto para un futuro en que la economía esté marchando mejor. En estos momentos, entonces, ese subsidio debería haber, pero en carga yo pienso que puede ser perfectamente un acuerdo de clientes con transportistas y más bien ese subsidio debería ahorrarse el Estado. Pero para eso se necesita un control estricto de ese espíritu especulador que interviene en este tipo de dinámicas, ¿no? El incremento de un galón de combustible pues afecta en milésimas de centavos a la carga, sin embargo al consumidor final le quieren cobrar dólares completos por libra de cada producto y así tampoco es la cosa. Bueno, el consumidor final debe buscar quién es el que le vende a mejor precio. Yo pienso que hay muchos transportistas, hay muchas empresas, hay muchos consumidores y si todos nos comportamos inteligentemente y buscamos la mejor oferta, buscamos el precio más bajo, pienso que el mercado funcionaría y a las finales el aumento de precios del consumidor sería mínimo, porque en realidad el lento aumento del costo del diésel no justifica un aumento de los precios. Walter Spurrier, analista económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y al volver. La próxima semana se reúne en Washington el Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones de Ecuador y Estados Unidos. ¿Afecta a la fase postelectoral a las decisiones que se tomen? Lo revisaremos con el canciller Luis Gallegos. Ya regresamos. El Ecuador ha intensificado sus relaciones con Estados Unidos tanto en la lucha antidrogas como en la cooperación y en la búsqueda de mayores facilidades comerciales. Luis Gallegos, antes de ser canciller, desempeñó las funciones de embajador en Washington. Por lo tanto, conoce ese medio y cómo se desenvuelven sus diferentes organismos, tanto del Ejecutivo como del Congreso, respecto a las relaciones bilaterales. Luis Gallegos, canciller, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Siempre un honor estar con Ecuavisa y contigo. Primero, déjame principiar solidarizándome con la familia de Jorge Rodríguez, un gran ecuatoriano y gran amigo de mi familia. Este es un ejemplo para todos nosotros. De acuerdo. Es verdad, nosotros... Sí, quería preguntarle, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo afectaría esta fase postelectoral a las relaciones que actualmente se han intensificado con Estados Unidos? Lenin, nosotros estamos viajando a Washington, una delegación ecuatoriana, para el encuentro del diálogo bilateral que tenemos establecido con Estados Unidos para tratar una amplia gama de temas que son de importancia para el Ecuador y para Estados Unidos, fijar hojas de ruta que indudablemente van a solucionar parte de estos problemas y continuar con la cooperación que tenemos con Estados Unidos. El diálogo tiene varias partes. La una, obviamente, es cooperación con Estados Unidos, en la cual hemos recibido varios millones, 17 millones y más de dólares de Estados Unidos. Yo firmé en el mes de septiembre un convenio con USAID por 62 millones de dólares. Toda esa cooperación y cómo la vamos a enrumbar a futuro, no solamente para el tema tecnológico, sino también para el desarrollo económico del país. Es fundamental en esta época de pandemia, porque no hay que olvidar que estamos en una crisis mundial. En una crisis mundial que es la primera vez que hay una crisis en todos los países del mundo y que tiene una particularidad muy importante de destacar, que afecta en vida y muerte a la gente. Ha puesto de rodillas a los sistemas de salud, ha implosionado las economías y tiene unas consecuencias sociales sin precedentes. No hay cómo comparar el 2019 con el 2020 y seguramente el 2020 con el 2021. Estamos haciendo una hoja de ruta para consolidar la relación con Estados Unidos en los aspectos que atañen también a migración, en los aspectos que atañen a seguridad y defensa, y por lo tanto estaremos en Washington. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, quien presidirá, además del diálogo, el TIC, o sea, la Comisión de Comercio e Inversiones. Yo presidiré y inauguraré
Y ya vamos a entrar a detallar esos temas, canciller, pero yo le preguntaba si este relanzamiento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos se vería de alguna manera afectada por el hecho de que pudiera cambiar la línea de gobierno o mantenerse. ¿Esto podría afectar, beneficiar, perjudicar esta nueva etapa, este nuevo momento de las relaciones entre nuestros países? Yo creo que son relaciones institucionalizadas, independientemente de cualquier gobierno que tenga Estados Unidos luego de este proceso electoral. Hoy en el Ecuador, yo creo que los intereses del Ecuador son continuos en Estados Unidos. Aparte del tema económico, comercial, tenemos 1,5 millones de ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Tenemos una relación de tradiciones con Estados Unidos y esa relación va a continuar, independientemente del gobierno que elija el pueblo ecuatoriano en febrero. Tendrá que tener una hoja de ruta que lo tomará o lo aceptará o lo cambiará. Pero fundamentalmente la responsabilidad de la Cancillería es señalar cuáles son esos hitos, cuáles son esos programas, cuáles son los objetivos de esto a largo plazo para el bienestar del pueblo ecuatoriano. La intensificación de estas relaciones se observa en el reforzamiento de la lucha antidrogas y, por supuesto, también en el retorno de USAID, la Oficina de Cooperación de Estados Unidos. Se expresa en la semana de elecciones con las maniobras navales UNITAS que se desarrollan en Manta con 10 países de la región y la próxima semana con la reunión que se va a desarrollar en Washington del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones a la que usted hacía referencia, canciller. Estos eventos, aparte de ser actos de gobierno, entendemos entonces que constituyen una política de Estado en las relaciones bilaterales. Sí, Lenin, yo creo que es importante que esa relación se fortalezca. Nosotros estamos en una situación, especialmente en la lucha del narcotráfico, que es indudablemente un peligro para la seguridad del Ecuador. Ayer el general Jarrín, ministro de Defensa, habló extensamente de ese tema. Yo le voy a reiterar que es de interés del Ecuador, que está capturando ingentes sumas de cocaína, tanto en continente como en el mar, y que en este caso tenemos un problema de seguridad interno e internacional. A este delito internacional no hay cómo combatirlo solos, sino con una gran cooperación. UNITAS es uno de los ejemplos de ello, pero también la cooperación entre los países del Pacífico, la cooperación en el hemisferio es fundamental para la lucha contra el narcotráfico. Los eventos a los que hemos hecho referencia son el resultado de un proceso que venía evolucionando, proceso en el que han estado envueltas instituciones como Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Secretaría de Estado o Cancillería de Estados Unidos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y también el Congreso de ese país. Esto significa que no solamente está comprometido el Partido Republicano, sino también el Partido Demócrata en este ejercicio de acercamiento con el Ecuador, y eso entendemos que es algo que nos termina beneficiando. Indudablemente, el Congreso de los Estados Unidos tiene un papel fundamental, es quien dirige la política comercial de Estados Unidos. El representante de comercio está vigilado por los comités del Congreso, por lo tanto el trabajo, cuando yo era embajador en Washington, al igual que el embajador Abaqui, es mantener las mejores relaciones con los comités de medios y arbitrios en la Cámara de Representantes y de Finanzas en el Senado, para proseguir en una relación comercial intensa, buscar nuevos horizontes para esa relación, garantizar el acceso de la producción ecuatoriana, que fundamentalmente tiene que ser empleo. Nosotros tenemos que generar empleo con producción en este país para salir de la espiral de la pobreza y el subdesarrollo. La única manera de hacerlo es apoyar a los sectores productivos, incrementar nuestra exportación y en eso generar las necesidades, solucionar las necesidades que tenemos como país. Canciller, uno de los resultados de estas buenas relaciones es la facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos cuenta con un voto calificado. Esto implica, le pregunto, que eventualmente el Ecuador pudiera recurrir a una facilidad financiera de dólares frescos del gobierno norteamericano. Yo creo que se ha hecho un estupendo trabajo en la renegociación de los bonos, de la deuda, de los bonos de deuda del Fondo Monetario. Yo creo que el programa está cerrado. En términos de esto, nosotros tenemos un horizonte en lo que respecta al financiamiento.
Mire, Lenin, yo creo que es indispensable mirar el futuro con optimismo. El Ecuador es un país que tiene una gran capacidad humana, tiene los recursos para salir de ello. Si los ecuatorianos nos empeñamos, la relación con Estados Unidos, la relación con Europa, la relación con los países asiáticos, tiene que mejorar en provecho de esos mercados y en provecho de la producción y del pueblo ecuatoriano. El Fondo Monetario es un paso. A propósito de las capacidades humanas, uno de los temas importantes en las relaciones es el de los migrantes, precisamente porque esa relación no es solo entre los estados, sino entre los pueblos de Estados Unidos y el Ecuador. El tema migración y el endurecimiento del trato hacia los migrantes ocupa quizás un lugar importante en la agenda bilateral. Siempre ocupará la defensa de los intereses y de los derechos de los ecuatorianos en donde estén, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. El día de ayer terminé una conversación y negociación con la Organización Internacional de Migraciones justamente para buscar el tema de la vacuna para los migrantes ecuatorianos y buscar la solución de la disminución de la xenofobia hacia las poblaciones migrantes en esos países, especialmente por la contracción de los mercados externos y una reacción antimigrante en muchos de los países. Nosotros tenemos que combatir ese sentimiento, así como los ecuatorianos tenemos las actitudes hacia la migración que viene al país. Nosotros somos respetuosos de ellos y exigimos que sean respetuosos de los migrantes en el exterior. El Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones tiene como objetivo principal impulsar un acuerdo de libre comercio que todos los países de la costa del Pacífico tienen con Estados Unidos, menos nosotros. ¿Existe algún plazo para que este acuerdo se concrete? Al gobierno de Estados Unidos se le vence la autorización del Congreso para firmar estos acuerdos próximamente. Ustedes deben tener una hoja de ruta, un cronograma. Si continuara el próximo gobierno con este impulso, ¿cuándo deberíamos estar ya en la fase final de estas conversaciones? Mire, Lenin, es un proceso bilateral, por lo tanto depende también de la cronología de los negociadores americanos. Esto es un tema en donde los Estados Unidos, luego de la elección presidencial en Estados Unidos, dependerá de cómo se estructuren el gobierno del uno y del otro para buscar una solución a este tema. Pero la cronología de una negociación toma tiempo, porque toma necesidades de acuerdos. Yo le diría que normalmente toma 2 años de negociación, y luego la aprobación por parte de las legislaturas de ambos países. No es un tema fácil, es un tema en donde debe haber un consenso nacional y una consolidación respecto al tema. Pero tenemos que caminar hacia allá. Si vamos a abrirnos al Pacífico, a la Alianza del Pacífico, a comerciar con los países del entorno del Pacífico, tenemos nosotros que tener la capacidad de negociación con todos ellos para que nuestros productos y a incrementar estos productos. Yo creo que el ejemplo más claro es el tratado con Europa, el tratado de acceso al mercado europeo que nos ha beneficiado. Acabamos de terminar y estamos iniciando los beneficios del EFTA. Tenemos que buscar consolidar nuestros mercados y no depender de las preferencias que son una concesión unilateral y muchas veces nos pueden dar productos, pero también nos pueden quitar productos. Luis Gallegos, canciller de la República, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Siempre un privilegio, Lenin. Un gran saludo. Un buen día para usted. Una pausa. Y en este momento estamos finalizando las entrevistas. Vienen enseguida más noticias, Lenin. Efectivamente, las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un buen día para todos.